Hola a todos, hoy en este jueves que nos acercamos a Cristo en la Eucaristía y que nos invita a adorarlo, seguimos profundizando en estos elementos de la liturgia y sobre todo en todos aquellos elementos físicos que hemos estado meditando y que nos ayudan a poder celebrar de manera digna y adecuada el misterio de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de un elemento llamado el relicario. El relicario, la palabra proviene del latín reliquiae, que significa caja o recipiente donde se contienen las reliquias de los santos. De ahí viene la palabra relicario. Y es precisamente como el que se utiliza para poder llevar las reliquias de santos, que normalmente siempre están adornados con una imagen de algún santo, de la Virgen, de Cristo o una cruz. Este relicario normalmente siempre se utiliza para poder llevar las reliquias de los santos y ser expuestas para la veneración de los fieles. De ahí el por qué se le llama relicario. Pero también el relicario se le llama al objeto de metal, que también es como una cajita o recipiente con tapa, que normalmente en la liturgia conocemos como el viático. El viático es precisamente este que tenemos aquí, que es donde se transporta el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra viático normalmente se refiere a los alimentos que se llevan para el camino. Ustedes han escuchado que normalmente cuando una persona va a ir a un lugar, siempre le llaman que los viáticos, ¿no? Es decir, los alimentos. Pues a este relicario también se le llama viático porque transporta el alimento por excelencia para los enfermos y los moribundos. Normalmente el sacerdote o el ministro de la Eucaristía es quien lleva el cuerpo de Cristo a los enfermos o moribundos. Y esto haciendo realidad y presente las palabras de Jesús, que dice: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Que esto viene en el capítulo 6 de San Juan, versículo 54. Es decir, Jesús invita a que nos alimentemos de su cuerpo. Sabemos que el lugar adecuado y el momento adecuado para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, pues es la Eucaristía o la misa. Es el mejor lugar, ya que es toda una preparación que nos va llevando hasta el momento culmen de la comunión, tanto no solamente espiritual, que hemos hecho a través de la escucha de la palabra, la oración, el ofrecimiento, sino poder llegar también a esa comunión física de recibir su cuerpo y su sangre de manera sacramental en ese momento de la comunión. Por eso normalmente el viático siempre está acompañado de un purificador, como lo tenemos ahora, y siempre va cubierto de esta manera, y se lleva a los enfermos o también a los que ya están en una situación grave para poderles llevar la comunión, ya que su estado de salud les impide estar de manera presente en una Eucaristía. Normalmente el viático o el relicario que transporta el cuerpo de Cristo tiene una tapa por la cual pues se lleva y se transporta, y aquí se pone el cuerpo de Cristo. Una vez que ya se ha colocado, normalmente siempre el viático relicario tiene una cruz, porque recordemos que la Eucaristía como centro se celebra el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso normalmente tiene el signo de la cruz o algún signo que haga referencia a la resurrección, y eso es lo que se va a compartir a los enfermos. Por eso
no solamente el relicario es el que transporta las reliquias de los santos, sino en este caso también se transforma en viático, porque es el que transporta el cuerpo o el cuerpo de Cristo normalmente, y se lleva a los enfermos. También en algunos lugares está el portaviático. El portaviático es una pequeña bolsita, ya sea de tela, de piel o de algún otro material, que se coloca el viático ya envuelto en el purificador y se coloca dentro de esa bolsita para poderlo llevar de manera adecuada y evitar que se caiga en el camino o que podamos tener un accidente con él. De ahí el que al llevarlo pues se puede colgar del cuello, normalmente tiene una cinta larga para poderlo sostener y así poderlo llevar con seguridad a los enfermos. Este relicario viático normalmente es de metal y tiene diferentes tamaños, ya que como seguramente ustedes han observado, en varios lugares pues las hostias que se utilizan para poder consagrar y transformarlas en el cuerpo de Cristo, pues también tienen diferentes tamaños. De ahí el que pues varíen. Pero normalmente son así pequeños y se llevan dentro del portaviático para poder llevarlos a aquellos que por cuestión de salud o en cuestión de gravedad pues no pueden asistir. Estos normalmente también son expuestos, sobre todo el relicario que lleva la reliquia de los santos, expuestos en pequeñas custodias, que después ya hablaremos también acerca de ellas, y se ponen en un lugar cerca del altar para poder ser venerada por los fieles. Normalmente en algunas iglesias que están dedicadas a algunos santos, tienen estos pequeños relicarios o custodias que tienen una pequeña reliquia. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los diferentes grados de reliquias, que son desde un pedazo de hueso o alguna pedazo de la ropa que usó ese santo, o también algunos objetos que ese santo utilizó en vida, como vestimentas, algunos libros, alguna mochila, calzado, etc. Pues todas estas reliquias, algunas de ellas son puestas en estos relicarios y son llevados para poder ser venerados. Aquí en nuestra Arquidiócesis de México, por ejemplo, hay relicarios muy grandes que tienen diferentes reliquias. En la catedral, sobre todo, está un relicario que tiene diferentes reliquias, sobre todo de los últimos 21 mártires mexicanos que se han canonizado, que se celebra normalmente en noviembre, que es Cristóbal Magallanes y compañeros, que está en un relicario muy grande, y en cada uno de ellos una pequeña reliquia de estos santos. En otros, pues solamente cuando es de un solo santo, pues son más pequeños y son expuestos o llevados a pequeños sagrarios o incluso pequeñas custodias, como decíamos, para poder ser venerados por los santos. Tanto uno como otro tienen esa finalidad de poder llevar o transportar, ¿no? En el caso del relicario, pues las reliquias de los santos; en el caso del viático, el cuerpo de Cristo. Estos elementos también son importantes porque nos ayudan para poder sobre todo salir o llevar el cuerpo de Cristo fuera de la iglesia y también sobre todo fuera de la Eucaristía. Por eso estos elementos también son importantes en nuestra liturgia, para poder acercar a los que por cuestión de salud o física no pueden hacerlo. Por esto estos elementos son importantes en la liturgia, porque no solamente es, como ya lo hemos dicho, la Eucaristía el momento adecuado, principal, para podernos encontrar con Cristo y alimentarnos de su cuerpo, sino que también a través de estos elementos
podemos llevarlos a los enfermos o incluso a aquellos que también se preparan para su encuentro definitivo con Cristo. Y concluyo con lo que precisamente significa el viático. Llevar el viático a un enfermo es para fortalecer y consolar en su momento de enfermedad. Y llevar el viático a un moribundo es precisamente para prepararlo a ese encuentro y viaje hacia la vida eterna y encontrarse con el amor misericordioso de Dios. Por eso que podemos agradecer al Señor por estos medios que nos da para poder recibirlo en nuestra vida y también de manera sacramental. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.